Y tenemos que comenzar diciendo que la historia del pueblo de Israel no puede comprenderse sin la voz de los profetas. Esto es algo esencial. La historia del pueblo de Israel no puede comprenderse sin la voz de los profetas. Ellos, los profetas, son la conciencia despierta del pueblo. Ellos, los profetas, son el eco viviente de la voz que retumbó en Har Sinai. En tiempos de oscuridad espiritual, cuando la idolatría, la injusticia y el olvido del pacto amenazaban con destruir la identidad de Israel, surgían los profetas como relámpagos del cielo, para recordar al pueblo su verdadera razón de ser. En la Torá y en todo el Tanaj, un profeta es alguien que camina en estrecha comunión con el Eterno, guiando al pueblo a permanecer fiel al pacto, advirtiendo al pueblo contra el pecado y contra la injusticia, y anunciando tanto juicio como esperanza de redención. Pero, ¿quiénes eran estos hombres y mujeres? ¿Quiénes eran estos hombres y mujeres? ¿Acaso eran sabios? ¿Acaso eran reformadores sociales? Quizá eran líderes religiosos. Ninguna de estas categorías les hace justicia. El profeta de Israel no habla desde la lógica humana, ni busca ganarse la aprobación de los poderosos. El profeta de Israel habla porque Hashem lo ha llamado, lo ha tomado y lo ha marcado con fuego, y le ha dado un mensaje que el profeta no puede callar. El profeta no es producto de estudio ni de meditación, sino que el profeta es fruto de la elección divina. La profecía no se aprende ni se fabrica. La profecía es algo que brota de lo alto. Y el profeta es alguien apartado por el Eterno mismo para recibir su palabra. Esta palabra de Hashem la puedes recibir a través de sueños, a través de visiones o a través de una revelación directa. Shalom, Estefanía, bienvenida. Y su misión es transmitirla fielmente al pueblo. Hay que decir que la vida del profeta se convierte en una extensión del mensaje que anuncia. El término hebreo Naví, que se traduce como profeta, tiene un significado muy específico en todo el Tanaj. No se trata de un simple hombre sabio,
ni de un vidente que usa métodos ocultos para predecir el futuro. Tampoco se trata de un charlatán que lanza augurios o agüeros. El profeta es un hombre o mujer elegido directamente por el Eterno para cumplir una misión sagrada: recibir y transmitir la palabra de Hashem fielmente al pueblo de Israel y a las naciones. Este llamado no es algo común ni trivial. La profecía es un don especial, una carga espiritual y una responsabilidad que implica entrega total. El profeta no habla por su cuenta, ni para su beneficio. Tampoco habla como entretenimiento. Su voz es la voz de Hashem. Y su tarea es comunicar los mandamientos, las advertencias, los juicios y las promesas del Santo bendito sea. Esta noche en este Siur vamos a ver qué significa realmente ser un profeta según la palabra de Hashem, y cómo distinguirlo claramente de quienes pretenden predecir o conocer el futuro por medios prohibidos o engañosos. Solo así podremos entender correctamente la función que tuvieron los profetas en la historia de Israel y la importancia de sus mensajes para nuestra vida hoy. Y para ello nos guiaremos única y exclusivamente en la Torá y, valga la redundancia, en los profetas. Es decir, en toda la escritura hebrea. El texto vivo y eterno de la revelación, para escuchar nuevamente las voces proféticas tal y como fueron dadas, sin adornos, sin filtros, sin reinterpretaciones modernas o extranjeras. Volver a los profetas es volver a la raíz del alma de Israel. Es oír cómo el Eterno habla, advierte, consuela y promete. Y es entender que el llamado profético no cesó porque el mensaje eterno aún resuena. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros. Zacarías 1:3. Y para entender verdaderamente su voz, debemos comenzar desde el principio. ¿Qué significa ser un profeta? El profeta en Israel no es un pensador, no es un filósofo ni un sabio autodidacta, no es un iluminado por su esfuerzo ni un hombre que llegó a conclusiones elevadas mediante el razonamiento o la meditación. El profeta es un escogido por Hashem, un ser humano a quien el Creador se le revela, sea, como ya hemos dicho, mediante visión, sueño o palabra directa, y lo envía a transmitir su voluntad al pueblo. En la escritura hebrea, la palabra Nabí
designa a aquel que ha sido llamado y enviado por el Eterno para ser su portavoz. El profeta no tiene iniciativa propia para hablar. Shalom. El profeta no se inventa mensajes ni interpreta señales humanas, sino que es un receptor y transmisor fiel de la voluntad divina. La profecía es un don concedido directamente por el Santo bendito sea, por el Eterno. En Deuteronomio 18:18, el Santo bendito sea le dice a Mosé: les levantaré un profeta de en medio de sus hermanos, como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mando. Y aquel que no escuche las palabras de ese profeta, yo le pediré cuentas. Esto nos muestra que el profeta es comparable a Mosés en el sentido de que no habla por sí mismo, sino que expresa lo que el Eterno le ordena. La autoridad del profeta depende enteramente de esta comunicación divina. La Torá es muy clara en prohibir toda forma de adivinación, de hechicería o de consulta a espíritus, tal y como podemos ver en Éxodo 22:18 y en Deuteronomio 18 del 9 al 14. Estas prácticas prohibidas son obra humana para manipular o conocer el futuro sin la bendición ni la orden del Eterno. Y en contraste con el profeta, no consulta medios ocultos ni hace conjuros. No interpreta señales vagas ni sueños de otros para beneficio propio. No ofrece predicciones falsas ni mentiras. Y no usa la profecía para lucrarse o adquirir fama. Que tenga oídos que oiga. Por ejemplo, en Jeremías 14:14, Hasem condena a los falsos profetas que hablan palabras que él no les ha mandado y los califica de engañadores. El profeta es un mensajero con tres funciones principales: advertir sobre el pecado y el alejamiento del pacto. Por ejemplo, Amós denunció la injusticia social y la hipocresía religiosa. Otra de las funciones del profeta es llamar al arrepentimiento y a la fidelidad a Hasem. Isaías, por ejemplo, invita al pueblo a regresar al camino de justicia. Y otra de estas funciones principales, de estas tres que hemos dicho, es anunciar la esperanza y la restauración futura. Ezequiel y Jeremías prometen la restauración de Israel tras el exilio. La profecía es, por tanto, una herramienta para mantener la alianza
entre Hasén e Israel. El profeta debe de transmitir con fidelidad absoluta, sin añadir ni quitar nada. En Devarim o Deuteronomio 13 del 1 al 4 se advierte que si un profeta intenta inducir al pueblo a seguir a otros dioses, debe ser rechazado, porque su mensaje no proviene de Hasén. Y este principio nos asegura que la profecía verdadera se distingue de falsos oráculos. Les levantaré un profeta de en medio de sus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mande. Este versículo es fundamental para entender la naturaleza de la profecía en Israel. Lo primero que tenemos que notar aquí es que Hasén promete levantar un profeta de en medio de sus hermanos. Y esto significa que el profeta siempre será un miembro legítimo del pueblo de Israel. Alguien nacido dentro de la comunidad, no un extranjero ni alguien extraño que viene a imponer una voz ajena. Esta característica es muy importante porque nos asegura que la voz profética nace dentro del pacto de Israel y está destinada a cuidar ese pacto. El profeta no es un extraño ni un líder independiente, sino alguien que comparte la identidad, la historia y el destino de Israel. La frase "como tú" es una referencia directa a Mosés, el profeta más grande. Y esto significa que el profeta que el Eterno levantará será semejante a Mosés en la manera en que comunica la palabra divina. Mosés fue el receptor directo de la Torá, la voz clara y directa de Hasén. Y es ese mismo estándar el que se espera del verdadero profeta. La siguiente parte, donde dice "y pondré mis palabras en su boca", subraya que el mensaje que transmitirá el profeta no será suyo, ni producto de su imaginación o de sus propios pensamientos. La palabra que el profeta declara es la palabra del Santo bendito sea, la palabra de Hasén. El profeta no puede añadir, no puede quitar ni modificar el mensaje. Y esto significa que la autoridad del profeta no radica en su persona, sino en la fuente divina de la que recibe la palabra. Finalmente, donde dice "y él les hablará todo lo que yo le mande", significa que la función del profeta es la de ser un mensajero fiel.
un mensajero fiel y al mismo tiempo obediente. No debe interpretar o reinterpretar la palabra a su manera, ni hablar por conveniencia o para agradar al pueblo. Su deber es transmitir exactamente lo que Hashem le ordena, sea mensaje de advertencia, sea mensaje de corrección o de esperanza. Este versículo establece 3 puntos clave sobre la profecía en Israel. El origen es interno. El profeta es parte del pueblo. Como ya hemos leído, es un hermano o una hermana. El profeta es modelo de Moisés. Y esto quiere decir que la comunicación con Hashem es directa y fiel, sin intermediarios, sin ningunos intermediarios oscuros ni manipulaciones. Y otro punto que establece es la palabra divina pura. El profeta es un instrumento que habla únicamente lo que el Eterno le ha ordenado, sin desviaciones de ninguna clase. Y este versículo es el fundamento para distinguir la verdadera profecía bíblica del resto de prácticas proféticas o adivinatorias que el pueblo debía de evitar. Pues solo la palabra que viene de Hashem es válida y confiable. Cuando el Eterno, a través de Moisés, dice en Deuteronomio 18:18, que les levantaré un profeta de en medio de sus hermanos como tú. Ojo, aquí lo que se está instituyendo es un modelo permanente para la comunicación divina con el pueblo de Israel. Y esto implica varias cosas importantes. Un canal autorizado y legítimo de comunicación con el Eterno. Moisés es el gran profeta fundador, el intermediario directo que recibió la Torá en Har Sinai. Y decir como tú significa que después de Moisés habrá otros profetas, en plural, no en singular. Significa que habrá otros profetas, no improvisados ni inventados, sino profetas legítimos que también serán portavoces autorizados de la voluntad divina. También implica la continuidad de la relación entre el Eterno y su pueblo. No se trata de una comunicación única y exclusiva con Moisés, sino que el Eterno seguirá hablando a Israel mediante profetas. Y así se garantiza que el pueblo no quede sin guía ni dirección espiritual, especialmente en tiempos difíciles. Implica también un estándar para discernir la verdadera profecía. El profeta como Moisés
establece un patrón, y el patrón es que el mensaje profético debe venir directamente del Eterno, sin distorsiones, sin añadir ni quitar, y con autoridad para guiar al pueblo en la Torá y en el pacto. Y esto ayuda a reconocer quién es un verdadero profeta y quién no. Otra de las cosas que implica este verso es el llamado a la obediencia y a la fidelidad. La profecía no es para satisfacer curiosidades o deseos personales, sino para que Israel cumpla el pacto con el Eterno. Por eso, el mensaje debe ser respetado y obedecido, o el pueblo enfrentará consecuencias. Es muy importante entender que este versículo no señala a un profeta único o a un individuo específico que vendrá en el futuro. No. Sino que establece un modelo continuo y plural para la profecía en Israel. Cuando dicen les levantaré un profeta de en medio de sus hermanos, se está hablando de que el Eterno enviará en distintos tiempos y en distintas circunstancias a profetas que formarán una cadena de comunicación divina. Cada uno de ellos será un hermano en Israel, elegido para cumplir un rol particular según las necesidades del pueblo y la voluntad del Eterno. Después en privado me dice por qué me ha venido bien el TikTok, que me quiero enterar de lo que estás hablando. Por eso, la expresión como tú no limita la profecía a una sola persona, sino que marca la calidad y la fidelidad que deben de tener todos los profetas en comparación con Moisés. Se instituye una institución espiritual, el oficio del profeta, como vocero de Hashem para Israel, y no perdonadme. Bueno, si la habéis silenciado solamente a este individuo, qué pena. Bueno, dejadlo así. La expresión como tú no limita la profecía a una sola persona, sino que marca la calidad y la fidelidad que el profeta debe de tener en comparación con Moisés. Y se instituye una institución espiritual. El oficio del profeta como vocero del Eterno para Israel, y no un profeta Mesías único, ni una figura singular. Esto evita confusiones y evita falsas esperanzas basadas en la búsqueda de un único Salvador o guía. Y nos enfoca la atención en la fidelidad al mensaje divino que se recibe a través de diferentes profetas.
En consecuencia, el pueblo de Israel está llamado a discernir y reconocer a los verdaderos profetas por la autenticidad de su mensaje y la conformidad con la Torá, y no por rumores, expectativas humanas ni deseos personales. Con estas palabras, Moisés está anunciando el establecimiento de un sistema profético permanente a través del cual el Eterno continuará comunicándose con Israel para preservar la alianza, para llamar al arrepentimiento, para advertir y consolar. Para comprender quién es un verdadero profeta en el pueblo de Israel, es fundamental conocer que lo distingue claramente de otros tipos de personas que afirman tener contacto con lo divino. Pudieran ser magos, adivinos, agoreros, charlatanes, manipuladores de la mente de las personas, pero nunca profetas verdaderos y auténticos. Decir que en el pueblo de Israel la profecía no solo surgía de manera espontánea o aislada, sino que existió un sistema organizado de formación y apoyo espiritual conocido como la escuela de profetas o Beit Anabim. ¿Pero qué era la escuela de profetas? Era un grupo o comunidad donde los futuros profetas eran instruidos, guiados y entrenados bajo la supervisión de un profeta ya experimentado. Estos discípulos aprendían a escuchar la voz de Hashem y aprendían a comprender sus mensajes y a desarrollarse espiritualmente para cumplir la misión profética. Pero hay que decir algo. No se trataba de un centro académico como lo conocemos hoy, ni tampoco podemos llamarlas escuelas en el sentido moderno, sino que se trataba de un espacio sagrado de enseñanza y de preparación espiritual, donde la oración, el estudio de la Torá y la conexión directa con el Eterno eran el fundamento. Estas escuelas de profetas no eran instituciones académicas, ni tenían planes de estudio, sino que eran comunidades espirituales de preparación, donde se enseñaba a refinar el carácter, a conocer la historia de Israel, a conocer la Torá y a servir al profeta maestro. Pero nada de esto garantizaba la profecía. El espíritu de Hashem sopla donde Él quiere. Un ejemplo claro lo tenemos en 1 Samuel 10, del 5 al 6. Samuel le dice a Saúl que encontrará un grupo de profetas bajando del lugar alto, tocando música y profetizando, y que el espíritu de Hashem vendrá sobre él y él también profetizará. Y esto muestra
que el grupo creaba un ambiente de espiritualidad muy elevado. La música también era un canal de inspiración, pero la profecía sobrevino por intervención divina, no por aprendizaje. Del mismo modo, en la época de Eliseo, los hijos de los profetas aparecen viviendo en Gilgal, en Jericó y en Betel. Lo honran, le sirven y presienten lo que ocurrirá. Por ejemplo, cuando conocen y saben que Elías será llevado. Pero no todos eran profetas verdaderos. Muchos eran aspirantes o sirvientes espirituales del profeta. Por tanto, podemos afirmar con claridad que la profecía no puede enseñarse, pero el alma puede disponerse. Momento. Disculpen. Como iba diciendo, la profecía no puede enseñarse, pero el alma puede disponerse. Lo único que se puede formar es el recipiente, porque el contenido siempre viene de lo alto, viene de Hasén. La existencia de estos grupos no contradice la elección divina, sino que la complementa desde el lado humano. El alma que espera, que se limpia, que se pone de pie en la noche y dice: aquí estoy, si tú quieres, háblame. El profeta Elí fue maestro de Samuel desde niño, formando al joven para ser profeta y juez de Israel. Primera de Samuel 3. Los discípulos de Elí y los profetas que se reunían con Elías y con Eliseo son ejemplos claros de estas comunidades proféticas. Esto lo podemos ver en Primera de Reyes 18, 19 y Segunda de Reyes 2. Estos grupos recibían revelaciones, pero también aprendían a discernir y a mantenerse fieles al mensaje auténtico. Pero la escuela de profetas también tenía su importancia. Porque daba y proporcionaba discernimiento y formación espiritual. La escuela protegía al pueblo de profetas falsos y de profetas improvisados, enseñando a reconocer la verdadera voz del Eterno. Permitía también la transmisión del don profético de generación en generación y aportaba un apoyo comunitario. Los profetas no estaban solos, tenían una comunidad que los fortalecía y los apoyaba en su difícil y muchas veces
no deseada misión. ¿Qué podemos aprender hoy? Aunque hoy no tenemos profetas auténticos, oído, hoy no tenemos profetas auténticos. Pero el ejemplo de la escuela de profetas nos enseña la importancia de la formación espiritual sólida. Nos enseña también el estudio constante de la Torá y la vida en comunidad para mantenernos fieles a la verdad divina. Y así como los profetas eran formados y sostenidos para cumplir su tarea, nosotros debemos de cultivar nuestra emuná. Cultivar nuestra emuná y nuestro discernimiento para no ser engañados por falsas voces y para ser partícipes activos en la transmisión del mensaje del Santo bendito sea. Según Deuteronomio 18, del 18 al 22, como ya hemos dicho, el profeta no habla por iniciativa propia, ni basa sus mensajes en sueños, en suposiciones o en inspiración humana, sino que es el Eterno el que pone sus palabras en la boca del profeta, para que éste transmita fielmente lo que ha recibido. Pondré mis palabras en su boca y él les hablará todo lo que yo le mande. Esto marca una diferencia esencial con todos estos adivinos, engañadores, manipuladores de la mente, pues sus palabras de todos estos personajes engañadores o las sacan de fuentes ocultas, shalom, o las sacan de fuentes engañosas. El profeta debe de ser como Mosé, es decir, debe de hablar con autoridad y fidelidad, sin añadir ni quitar nada al mensaje del Eterno. Además, su palabra debe confirmarse mediante hechos o señales según lo que está establecido en la Torá. En Deuteronomio 18, 22 se nos dice: si un profeta habla en nombre del Eterno y no se cumple lo que él dijo ni sucede, esa palabra no ha sido enviada por Hashem. Esta regla es fundamental para discernir quién es verdadero y quién no. Los mensajes proféticos suelen incluir advertencias contra el pecado. Incluyen invitación a volver al pacto. También incluyen denuncia de injusticia y corrupción. Y un llamado a la justicia y a la santidad. Como ya hemos dicho anteriormente, vuelvo a repetirlo, el profeta no habla para agradar al pueblo ni para decir lo que éste quiere oír, sino para cumplir la voluntad del Eterno. A diferencia de charlatanes
o líderes religiosos interesados en su beneficio o en adquirir fama, el verdadero profeta actúa con humildad y entrega, aun cuando su mensaje sea un mensaje impopular o un mensaje que cause rechazo. En la historia de Israel, la figura del profeta está estrechamente vinculada con la figura del rey, aunque ambas tienen roles y naturalezas distintas. Y esta diferencia, esta relación, es fundamental para entender la dinámica espiritual y política del pueblo. El profeta no es un subordinado del rey, ni tampoco es un funcionario político, sino un portavoz de Hashem que a menudo debe de hablar con valentía para corregir y orientar al rey. Cuando el rey se desvía del camino o comete injusticia, el profeta va y lo confronta, llamándolo a la shuvá, llamándolo al arrepentimiento. Ejemplos claros los podemos ver en Samuel y el rey Saúl. Samuel ungió a Saúl como rey, pero luego lo reprendió cuando Saúl desobedeció los mandamientos de Hashem. Disculpen, pero me ha salido aquí otra cosita. Ya está rara. Natán y el rey David, nosotros vemos cómo Natán reprochó a David por su pecado con Batseba y el consiguiente asesinato de Urías, mostrando que el profeta tiene autoridad moral incluso sobre el rey. El profeta también representa la voluntad divina sobre el poder terrenal. Mientras que el rey gobierna en la tierra con poder político y militar, el profeta representa la voz de Hashem. Esa voz, que es la autoridad suprema y eterna. La fidelidad del profeta al rey está subordinada a la fidelidad al Eterno y al pacto. Es decir, la fidelidad que el profeta pueda tenerle al rey está subordinada a la fidelidad que el rey tenga a Hashem y al pacto. Aunque a veces en tensión, la relación ideal entre profeta y rey es de colaboración para guiar y proteger al pueblo en el camino de la justicia y de la verdad. El rey debe escuchar y seguir las advertencias y consejos del profeta para gobernar según la voluntad divina. Decir que el exilio es uno de los momentos más críticos y dolorosos en la historia de Israel. Durante este tiempo de dispersión, de sufrimiento y de aparente abandono,
la misión del profeta adquiere una dimensión especial y vital para la supervivencia espiritual del pueblo. En el exilio, el profeta tiene la tarea fundamental de recordar a Israel el pacto que el Eterno hizo con su antepasado y recuerda al pueblo sus responsabilidades y advierte que el exilio es consecuencia de su alejamiento y de la desobediencia. Jeremías insiste en que el exilio es una disciplina divina para corregir al pueblo. Esto lo podemos ver en Jeremías 25, del 8 al 11. Y Ezequiel, desde Babilonia, exhorta a los exiliados a volver al Eterno y a mantener su identidad espiritual. Ezequiel 36, del 24 al 28. Aunque el exilio es un tiempo de juicio, el profeta también es portador de esperanza y anuncia que Hasem no ha abandonado definitivamente a su pueblo y que restaurará la tierra, el pacto y su relación con Israel. En Isaías 40, 55 vemos como Isaías habla del futuro regreso a Sión y de la redención que el Eterno traerá. Y en Jeremías 31, del 31 al 34, Jeremías profetiza un nuevo pacto, escrito en el corazón, para la restauración espiritual del pueblo de Israel. En tierra extranjera, el profeta ayuda a que Israel no pierda su identidad como pueblo elegido, ni que pierda su emuná en Hasem. Sino que a través de sus mensajes mantiene viva la conexión con la Torá, con el pacto, y de esta forma ayuda a resistir a la asimilación cultural y religiosa. El profeta también enseña cómo vivir en medio de naciones extranjeras sin abandonar la fidelidad al Eterno. Esto incluye exhortaciones a la justicia, a la ética y la esperanza en la redención futura. Esto lo podemos ver en Ezequiel 37, ese famoso pasaje del Valle de los Huesos Secos. Durante el exilio, varios profetas surgieron como voces clave para guiar, advertir y consolar al pueblo de Israel. El rol de estos profetas fue fundamental para mantener viva la identidad, la emuná y la esperanza en medio del sufrimiento y de la dispersión. Jeremías fue llamado antes del exilio y vivió su cumplimiento. Sus mensajes fueron de advertencia clara sobre la destrucción inminente si Israel no se arrepentía. Jeremías 25, del 8 al 11. A pesar del rechazo y de la persecución, Jeremías también anunció un futuro de restauración y, como ya hemos dicho antes, un nuevo pacto espiritual.
dando de esta forma esperanza al pueblo disperso. Ezequiel es, sin embargo, la visión de la restauración desde Babilonia. Ezequiel, exiliado en Babilonia, tuvo visiones profundas que simbolizan la restauración futura. Su mensaje exhortaba a los exiliados a mantenerse fieles al Eterno y a la Torá, y al mismo tiempo a mantenerse fieles a la identidad de Israel, a pesar de vivir en tierra extranjera. Isaías se puede decir que es el profeta del consuelo y de la redención. Especialmente en los capítulos 40 y 55, Isaías habla de un consuelo divino y de una redención futura. El anuncio de que el Eterno volverá a reunir a su pueblo, de que restaurará Jerusalén y traerá justicia y paz. Aunque Daniel no es considerado como un profeta, sino que es más conocido por sus relatos, por su vida y sus oráculos durante el exilio. Estos oráculos son un testimonio de fidelidad al Eterno. Frente a las presiones de la cultura pagana, Daniel muestra que el poder del Eterno trasciende a los imperios humanos y que la esperanza es la redención, dando y aportando seguridad en esta esperanza de redención. La tradición enseña que la profecía activa en Israel cesó después del exilio babilónico, aproximadamente en el siglo V antes de Cristo, como se suele decir, con los últimos profetas, como Malaquías. Pero este cese no significa que el Eterno dejó de comunicarse, sino que la forma abierta y frecuente de profecía se volvió más reservada. La ausencia de profetas dejó al pueblo con la responsabilidad de estudiar, de interpretar y vivir la Torá sin una guía directa. Y este periodo marcó una transición hacia el liderazgo rabínico y hacia el estudio de la Torá como principal medio de conexión con el Eterno. El verdadero profeta vuelvo a repetir, transmite la palabra del Eterno tal como es. Sin embargo, los adivinos y magos y manipuladores de la psicología de las personas usan artes ocultas, usan engaños, buscan lucro y no tienen ninguna autoridad divina. El falso profeta habla en su propio nombre o para agradar a la gente y sus predicciones no se cumplen. La Torá nos establece pruebas claras para discernir la verdadera profecía y de esta forma proteger
al pueblo del engaño. Los mensajes de justicia, de arrepentimiento, de amor al Eterno y al prójimo siguen estando vigentes. Y los profetas enseñan que la relación con el Eterno requiere sinceridad, compromiso y obediencia. La voz profética inspira al pueblo a cuidar la justicia social y la ética. Y aunque no haya profetas hoy, porque no hay profetas hoy, oiga usted que me escucha, autoproclamado profeta, oiga usted que me escucha, hoy no hay verdaderos profetas. Esos son inventos de las religiones. Pero aunque hoy no haya profetas verdaderos, el estudio de las palabras de la Torá son nuestra guía. Y es el camino espiritual que todos tenemos que andar. Y al mismo tiempo es el camino espiritual de Israel. Los profetas anunciaron la venida de un Mesías, un ungido que restaurará la justicia, la paz y la relación con el Eterno. Este Mesías, como ya hemos dicho muchas veces, será descendiente de David, rey justo y siervo fiel. La esperanza mesiánica es el hilo conductor con el mensaje profético, especialmente en tiempos de crisis y de exilio. Y esta esperanza mesiánica motiva al pueblo a mantenerse fiel y esperar la redención final prometida. En Israel hubo diversidad en la función y en el alcance de los profetas, pero todos tenían un propósito común: transmitir la voluntad del Eterno. Había profetas mayores y menores, y esto no nos indica importancia entre unos y otros, sino extensión de sus escritos. Los profetas mayores como Isaías, Jeremías y Ezequiel tienen libros más extensos, y los profetas menores como Oseas, Amós o Miqueas, libros más breves. También había profetas nacionales, voces que hablaban al pueblo en general, especialmente en momentos cruciales, como Jeremías o Isaías. También había profetas locales o de tribu, y tenían influencia más localizada o en comunidades específicas. Y había profetas oficiales y profetas independientes. Algunos eran reconocidos por el rey o las autoridades, y otros eran más independientes y a veces eran rechazados. Los profetas recibían y comunicaban el mensaje del Eterno por diversos medios, todos con un profundo significado espiritual, sueños y visiones. Y esto eran manifestaciones simbólicas donde el Eterno revelaba su voluntad.
Como ejemplos podemos poner a Joseph, a Sadí, a José y a Ezequiel. El profeta también hablaba palabra directa y hablaba en nombre del Eterno, a veces en forma clara y directa. Deuteronomio 18:18. También existían los actos simbólicos, donde el profeta realizaba acciones para ilustrar el mensaje, tal y como Jeremías comiendo un libro, o Isaías quitándose un cinturón. Y existían cantos y oráculos. Algunos mensajes venían en forma poética para causar impacto y que fuesen recordados. El mensaje profético es sagrado y debe ser transmitido con exactitud y fidelidad. Rechazar la profecía es rechazar al Eterno, con graves consecuencias para el pueblo. Tenemos ejemplos bíblicos que muestran destrucción o castigo cuando el pueblo ignora a los profetas. Y un ejemplo claro es el exilio babilónico. El papel del profeta, más allá de anunciar juicio o consuelo, es también un papel de instrucción, un papel de instruir al pueblo en la Torá, en la ética y en la fidelidad. Enseñan justicia social, enseñan honestidad, amor al prójimo y temor al Eterno. Forman conciencia nacional y espiritual para resistir la idolatría y el pecado. E inspiran al pueblo a vivir según el pacto y a buscar la rectitud. Los profetas no solo anunciaron juicio, sino, como ya hemos dicho, Dime. Está en la calle porque yo estoy haciendo un live. Sí. Venga. Vuelvo a pedir disculpas. Tengo tanta gente a mi alrededor. Si no por un lado por otro. Como decía, los profetas no solo anunciaron juicio, sino también una redención futura definitiva. Hablan del día de Hashem, un tiempo de juicio y restauración. Como Joel y Sofonías profetizan la llegada de un rey justo y Mesías que traerá paz y justicia. Isaías y Jeremías, y describen una era de restauración espiritual y física para Israel y para el mundo. La verdadera profecía se distingue de las voces humanas por su autoridad divina. La voz profética refleja la voluntad del Eterno, no opiniones o deseos humanos. Frente a filosofía
doctrinas o corrientes humanas, la profecía llama a la fidelidad y a la verdad eterna. Y discernir la voz del Eterno, como ya hemos dicho, vuelvo a repetir, protege al pueblo de engaño y de falsas enseñanzas. Pero en Israel también hubo mujeres profetas o profetisas y tuvieron un rol muy importante. Miriam, la hermana de Moisés, es reconocida como profetisa en Éxodo 15:20. Débora, juez y profetisa que guió a Israel en tiempos de crisis, Jueces 4:5. Hulda, que era consultada durante el reinado de Josías, confirmó el mensaje de la Torá en Segunda de Reyes 22 del 14 al 20. Estas mujeres mostraron que la profecía no era exclusiva del hombre, sino un don divino otorgado según la voluntad del Eterno. Pero después de todo esto que estamos hablando, cabe preguntarnos: ¿por qué no existen profetas en otros pueblos? ¿Por qué no existen profetas, por decirlo de alguna forma, que no es comparable con el pueblo de Israel, pero para que la gente lo entienda? ¿Por qué no existen profetas en otras religiones? Al contrario de lo que mucha gente pueda pensar, sobre todo los adeptos a determinada religión, que no voy a mencionar esta noche porque no lo quiero. La profecía en Israel es un fenómeno único y está fundado en la relación especial que el Eterno estableció con su pueblo a través del pacto y de la Torá. Y esto implica que donde no hay pacto y donde no hay Torá, no hay profetas. ¿Han escuchado ustedes bien? Donde no hay pacto y no hay Torá, no hay profetas. Así que usted, posible autoproclamado profeta que me pueda estar escuchando, si usted no tiene pacto ni tiene Torá, usted es un falso profeta. Usted es un engañador. Usted es un manipulador. Usted solamente engaña a las personas de buena voluntad con una fe ciega y que, por desgracia, no tienen conocimiento de lo que es ser un verdadero profeta. Lo digo aquí y en Pekín. La profecía es un don exclusivo que fue otorgado a Israel. Y este don exclusivo otorgado a Israel fue por pacto.
Diga. El niño está en la calle con la cani y hacer el favor de los demás más que estoy haciendo un like. Venga, venga. Terrible. Terrible. Vuelvo a pedirle a ustedes disculpas. Como decía, la profecía es un don exclusivo otorgado a Israel por pacto. El Eterno eligió a Israel como su pueblo especial para recibir la Torá y la palabra profética. La profecía nace de una alianza divina con el pueblo de Israel. No es un fenómeno universal o generalizado con todos los pueblos, con todas las religiones. No. Volviendo a Deuteronomio 18:18, el Eterno promete enviar un profeta de en medio de sus hermanos. ¿De qué hermanos? ¿De los hermanos mormones? ¿De los hermanos testigos de Javier? ¿De los hermanos adventistas, pentecostales, protestantes? ¿O de los hermanitos de la caridad? No. Desde dentro de los hermanos del pueblo de Israel. Oiga usted. Es decir, un profeta dentro del pueblo, no fuera del pueblo. La profecía depende de la fidelidad al pacto. El profeta es el vocero de Hashem para recordar, enseñar, corregir al pueblo conforme a la Torá. El profeta no es alguien, si es que no quiero, en fin, pero el que tiene entendimiento, entienda, el profeta es alguien para enseñar y corregir al pueblo conforme a la Torá, no conforme a la gracia, ni conforme a mandamientos de hombres, ni conforme a denominaciones ajenas que dicen que nada tienen que ver con el pueblo de Israel, con esas denominaciones que dicen que la ley ya pasó y que el Antiguo Testamento era solo para los judíos. El profeta debe de corregir, de enseñar al pueblo conforme a la Torá. Usted que dice que la Torá ya no es válida, usted no es profeta. Usted no es profeta. Usted es un engañador. El Tanaj nos muestra que los pueblos extranjeros tienen sus propios dioses y sus propias prácticas, pero no reciben profecía auténtica de Hashem. Y la profecía verdadera tiene criterios y estándares que otros mensajes no cumplen. La profecía de Israel se distingue por su autenticidad, por su cumplimiento y fidelidad al mensaje divino de la Torá. Otras religiones o pueblos
pueden tener oráculos, adivinadores, videntes, farsantes, charlatanes, pero no cumplen con los estándares bíblicos de la profecía. La Torá prohíbe la práctica de la adivinación, de la magia, de la hechicería, de la manipulación mental y psicológica de las personas. Un ejemplo, ahora que me estoy acordando, un ejemplo de esta manipulación mental y psicológica que podemos ver nosotros en el Tanaj y sirva de ejemplo para lo que estoy hablando, es la manipulación que ejerció la adivina de Endor sobre el rey Saúl. Esta adivina de Endor lo que hizo fue eso. Esta mujer no trajo a Samuel. Esta mujer no trajo de los muertos a Samuel. Oiga usted que me escucha, que llevan 300 años diciendo, ¿era Samuel? ¿Era Satanás? ¿Quién era? Ninguno de los dos. Ni era Satanás ni era Samuel. Sino que Saúl, sino que Saúl ya tenía un poquito la cabeza descuadrada. Y esta manipuladora de la divina o la bruja de Endor, lo que hizo fue jugar con la mente debilitada de Saúl. Ni trajo a Samuel, ni era un Satanás, sino que era una manipuladora. Y de esas manipuladoras o manipuladores, está hoy el mundo lleno. Y las religiones. Por lo tanto, la Torá, hemos dicho que prohíbe la práctica de la adivinación, de la magia y de la hechicería, y de la manipulación mental de las personas de buena voluntad y con fe ciega, y las separa claramente de la profecía. Israel fue llamado a ser luz para las naciones. Isaías 49:6. Y por eso recibe esta comunicación especial del Eterno. La profecía guía al pueblo hacia la santidad y hacia el cumplimiento de la voluntad divina, para ser ejemplo y testimonio. Otros pueblos no tienen esta misión, ni reciben esta forma de revelación. Ni otros pueblos, ni otras religiones. Si bien hay personajes que tienen contacto con el divino, los profetas como tales siempre están dentro del pueblo de Israel. Y esto confirma que la profecía es una realidad exclusiva y al mismo tiempo es la señal de la relación única del pueblo de Israel con Hashem. La profecía es un don sagrado reservado por Hashem para el pueblo de Israel, derivado de un pacto único con un propósito claro y un método específico que no se encuentra ni se reconoce legítimamente en otras religiones o en otros pueblos. Y esto reafirma la singularidad del pueblo de Israel como receptor de la revelación divina. La Torá nos brinda criterios claros para distinguir al verdadero profeta de Hashem, para distinguirlo de aquellos que pretenden serlo sin serlo. En la actualidad, muchas personas se presentan como profetas o mensajeros divinos, pero
La verdadera profecía no se basa en emociones, no se basa en espectáculos, ni se basa en promesas vacías. La profecía bíblica siempre tiene un propósito serio: llamar al arrepentimiento, llamar a la Shuvá, llamar a revelar la verdad y guiar conforme a la voluntad de Akadosh Baruj Hu. Los farsantes usan trucos, manipulación emocional y buscan fama, dinero, y nunca buscan el cumplimiento del pacto. Y la profecía auténtica no contradice la Torá ni a su enseñanza. Todo mensaje profético debe estar en total armonía con la Torá. Si alguien dice algo que contradice la Torá, es un profeta falso. Y los supuestos profetas que enseñan doctrinas nuevas, que desprecian la Torá o promueven doctrinas ajenas, son engañadores. La profecía verdadera se cumple. Y el Eterno nos advierte contra aquel profeta cuya palabra no se cumple. Muchos profetas modernos, de estos autoproclamados profetas, hacen predicciones que jamás se cumplen. O son vagos y ambiguos a la hora de dar esa supuesta profecía, para de esta forma no dejar las cosas claras y evitar errores. Los verdaderos profetas llaman a la unidad en el pacto y al amor hacia el Eterno y al prójimo. Los falsos profetas a menudo siembran miedo, dependencia o idolatría, y de esta forma desvían al pueblo. La verdadera profecía produce frutos de justicia, de santidad y de amor. Un verdadero profeta impulsa al pueblo a la justicia social, a la santidad personal y a fortalecer la relación con Dios. Los farsantes a menudo fomentan el egoísmo, la corrupción o el engaño. Por todo esto, es indispensable que el pueblo de Israel esté firme en la Torá. Por todo esto, es indispensable que el pueblo de Hashem estudie la palabra auténtica y no se deje engañar por supuestos profetas que no cumplen con los estándares divinos establecidos desde Moisés. Y sólo así se mantiene la pureza y la fidelidad al pacto eterno. En este camino de emuná y compromiso con el Eterno surge una pregunta profunda y urgente, una pregunta que el profeta Isaías planteó: ¿quién irá por nosotros? Isaías 6:8. Esta pregunta nos interpela hoy como pueblo de Israel, como amantes de la Torá y herederos de la palabra profética. ¿Quién irá por nosotros? El profeta no es un mago, ni un adivino, sino un servidor elegido por el Eterno para hablar con autoridad divina, para guiar, corregir y fortalecer al pueblo en su camino. Y Moisés estableció un modelo claro. La profecía verdadera viene de un canal legítimo que se mantiene fiel a la alianza y a la Torá. Pero hoy, rodeados de muchas voces que se presentan como profetas, la pregunta es más relevante que nunca. ¿Quién realmente
irá por nosotros? ¿Quién puede distinguir entre la voz auténtica del Eterno y el eco falso de charlatanes y farsantes? ¿Quién estará firme para no dejarse engañar y para sostener la pureza del mensaje divino? La respuesta está en la fidelidad al pacto, en el estudio constante de la Torá y en el discernimiento espiritual basado en las enseñanzas claras que el Eterno nos dejó a través de Moisés y a través de los profetas verdaderos. No necesitamos hombres o mujeres que inventen mensajes para nuestro beneficio o para emocionar a las multitudes, sino portavoces fieles que reflejen la voluntad eterna. Luego, en Isaías 6:8 dice: luego oí la voz de Jasén que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Respondí: aquí estoy, envíame a mí. Quiero aprovechar este versículo de Isaías 6 para decir clara y rotundamente que aquí no está hablando de Jesús. Lo siento. Este que dice envíame a mí es el propio Isaías. Es el propio Isaías el que dice envíame a mí. ¡Ay! ¡Ay! Madre del amor hermoso. Esta pregunta que escuche Isaías no es solo para él ni para aquel tiempo, sino que es un llamado eterno que nos interpela a cada uno de nosotros hoy en medio de tantas voces falsas y engañosas. La verdadera misión del pueblo de Israel sigue siendo clara. Y necesitamos profetas auténticos, guías fieles que hablen con la palabra de Hasén, que no inventen ni distorsionen, sino que reflejen la voluntad divina con valentía y humildad. Por eso, ese llamado va más allá de buscar a otros. La pregunta ¿quién irá por nosotros? Es un reto personal. ¿Estamos dispuestos a ser nosotros mismos esa voz auténtica? ¿Podemos levantarnos y decir como Isaías: aquí estoy, envíame a mí? Comprometiéndonos a vivir con fidelidad, a discernir la verdad y a sostener la luz de la Torá en un mundo de tinieblas. Que no nos quedemos callados ni confundidos entre tantas falsas profecías y enseñanzas. Que seamos un pueblo que se conoce, que sabe distinguir la voz verdadera y que se ofrece con corazón íntegro para seguir el camino trazado por el Eterno. Porque sin esa respuesta genuina, sin este compromiso sincero, la voz verdadera no tendrá quien la lleve y el pueblo estará perdido en la oscuridad del error y de la mentira. Por eso el verdadero profeta y cada uno de nosotros debe asumir su lugar con valentía, sabiendo que la palabra de Hasén es viva y poderosa y que la fidelidad a esa palabra es la fuerza que mantiene viva o vivo al pueblo de Israel. ¿Quién irá por nosotros? Que cada uno responda con decisión y firmeza. Aquí estoy, envíame. ¿Quién irá por nosotros? Que cada uno responda con decisión y firmeza. Aquí estoy, envíame. Tengo que decir que es importante entender claramente para que nadie se lleve errores ni me malinterprete. Porque hay muchos malos interpretadores. Óigame usted bien, malinterpretador. Esto que yo estoy diciendo
no significa que todos nosotros seamos profetas. No, yo no estoy diciendo eso. No todos estamos llamados a recibir la revelación directa ni a hablar con autoridad profética. Esa autoridad que el Eterno otorgó a sus siervos escogidos, como Moisés, Isaías, Jeremías y otros. Ser profeta es un don especial y un rol sagrado establecido por el Eterno para comunicar su voluntad al pueblo en momentos determinados. Por lo tanto, no estoy diciendo que los que estamos dispuestos a decir envíame a mí, seamos profetas. No. Lo que sí nos corresponde a todos es ser fieles guardianes de la palabra verdadera de Hashem, fieles guardianes de la Torá, discípulos comprometidos con la verdad, capaces de discernir la voz auténtica de Hashem en medio de muchas voces falsas y dispuestos a cumplir con nuestra parte en la transmisión y en la defensa de la palabra eterna de Hashem. Decir aquí estoy, envíame a mí, es un compromiso de responsabilidad, de valentía espiritual y de entrega para vivir conforme a la enseñanza divina, para no dejar que el mensaje verdadero se pierda ni se desvíe, ni se desvirtúe, y para ser luz en nuestra propia casa y entre la gente que nos rodea. Así cada uno desde su lugar y con su rol puede ser parte activa del cumplimiento del propósito divino sin pretender ser profeta, sino siendo un fiel seguidor y testigo de la verdad revelada. ¿Estamos preparados para reconocer y seguir la voz auténtica del Eterno? ¿Nos apoyamos en la Torá como guía infalible para nuestra vida y para evaluar cualquier mensaje? ¿Somos capaces de decir, como Isaías, aquí estoy, envíame a mí, para ser parte de esa cadena de fidelidad y de verdad? Que cada uno de nosotros sea un guardián de la verdad, que no se deje seducir por falsas profecías y que en nuestra Neshama y en nuestro corazón siempre resuene la pregunta con esperanza y compromiso: ¿quién irá por nosotros? Que la verdad de Hashem ilumine nuestro entendimiento, que seamos siempre sabios para discernir la auténtica palabra divina y alejarnos de todo engaño. Que la paz y la justicia de Hashem reposen sobre cada uno de nosotros y nos ayude a caminar con los ojos abiertos, aferrados a la verdad revelada por el Eterno a su pueblo Israel, sin dejarse seducir por falsas promesas, ni voces que distorsionan su palabra. Que el verdadero camino de la profecía y la justicia permanezca firme y claro para quienes buscan la auténtica luz divina con integridad y humildad. Shalom y bendiciones en la fidelidad al pacto eterno. Hasta aquí. No estoy enfadado. No estoy enfadado. Las personas que me conocen saben que estas son mis formas, mi manera, mi carácter, mi ímpetu y no estoy enfadado. Para nada, en absoluto. Espero que hayan ustedes ampliado y abierto su mentalidad a lo que es ser un verdadero profeta. Nada más. Nada más. Hasta aquí.
Hasta Bueno, luego. Buenas bueno, noches. bueno, bueno. Ya te digo. Qué pedazo de shiur, de verdad. Estás mejorando, todo el tiempo, ¿ah? Estás en un... Pero es que también este tema es un tema muy importante, cardinal. No se puede entender el Tanaj, el judaísmo, lo que tú estás diciendo muchas cosas. Este fenómeno cultural no existe en otro pueblo. Es un fenómeno cultural que no se ha repetido por ninguna parte. Nunca, jamás. Porque tú no puedes dar un libro como la Torah de enseñanzas y esperar que la gente luego lo va a entender y no van a pasar por haciendo pecado, hará bene Adonai, hacer el feo en ojos de Dios. Y es evidente que si tú estás dando un libro del Torah con todos los mitzvot, con todas estas leyes, el pueblo necesita guías, es evidente. Necesita guías y aquí estamos viendo que el Naví es un escalón más alto que el rey. La máxima autoridad en el pueblo no es el rey. La máxima autoridad en el pueblo es el Naví, porque el Naví tiene el mensaje de Dios. El Naví es que está observando todo. El Naví es lo que tiene que juzgar al rey. Que te das cuenta cuando Natán Naví viene y le está reprochando ahí, dando la lata a David Amelech. David sabe que Natán está en un pedestal más alto que él. ¿Entiendes? Y acepta lo que estás diciendo y entiende que tiene que escucharlo y pedir perdón primero, hacer chuvá inmediatamente y encima ser agradecido que el Naví no tiene miedo de enfrentarse a un rey. No tiene miedo. ¿Entiendes? Que dice, ¿cómo voy a hablar yo con el rey? Pues es que está dentro de la función y tiene esta energía y esta posición que tiene esta fuerza, como él lleva la verdad, la palabra de Dios, el rey lo acepta como tal, ¿no? Entonces, estamos viendo cosas excepcionales, por ejemplo, en Jeremías. En Jeremías, Yirmiyahu, que tiene una personalidad extraordinaria, como la influencia que ha tenido encima del pueblo, porque hay que recalcar también que el pueblo estaba buscando sus Nevi'im. Todo, a lo largo de todo el Tanaj, los libros de Reyes, antes de salir a una guerra, problemas sociales, todo eso, los Nevi'im han tenido una función muy importante. Y aquí hay una cosa que llama mucho la atención y le dice, Vayei dvar Adonai elai le'emor, beterem atzorcha bebeten yeda'aticha, ubeterem tetze mirechem ikdashticha navi lagoim netatija. Eso es fantástico. Esto quiere decir que antes, que cuando estabas en la barriga de tu madre, ya yo te estaba preparando que vas a ser Naví. Encima dice Naví Lagoim. ¿Qué quiere decir eso? Que va a ser un Naví no solo para Israel, solo para la humanidad entera. Eso es muy fuerte, es un estatus muy elevado. Luego en Isaías también estamos viendo una cosa muy peculiar,
que te das cuenta que Dios tiene como una relación íntima de amistad casi con Ishayahu, ¿no? Y le dice, Chazor Ishayahu ben Amoz, asher חזה על יהודה וירושלים בימי עוזיה יותם אחז יחזקיהו מלך יהודה. Ahora fíjate lo que él le dice, שמעו שמיים והאזיני ארץ, כי אדוני דיבר, בנים גידלתי ורוממתי והם פשעו בי. Se queja con Ishayahu que él crió niños a mayores de Gidalti, lo crió y ellos lo han fracasado. Está como quejándose con Isaías el mal que le hicieron la casa de Israel de no ir por el camino y no respetar las leyes. Y eso es nos enseña que ha tenido casi una relación íntima de quejarse con Ishayahu, de decirle, mira lo que me estaba haciendo mi pueblo. Yo lo mimé y lo crié y son mayores y ellos Pashubi, eso quiere decir crimen, son criminales, me han fusilado, como, ¿entiendes? Se queja así con estas palabras. Es que también el lenguaje del Tanaj es tan profundo y poético y bonito que es una gozada. Y luego otro punto es interesante, que un naví no puede escapar de su misión. Jonás naví, que fíjate, también era un naví no solo para Israel, era un naví también para los asirios, para los goim. Y tiene una misión, le mandó a Ninvé. Él quería escaparse a Tarshish, que es donde está Huelva hoy, ok, Tarshish, con un barco. Estos barcos que hacían la ruta de Israel a Huelva, trayendo oro, plata y esto, como bronce, todo eso de las minas de Tarshish, de Huelva. Pero no se podía escapar y le dice, y le mete en la barriga de un pez y luego le manda que tiene que cumplir con su misión. ¿Por qué? Porque está destinado, él, no otro, él está destinado de hacer una nevuá, de hacer una profecía en Ninvé. Entonces, son como cosas que uno no se puede escapar de su destino y de su función dentro de lo que Dios piensa que uno tiene que hacer, ¿no? Bueno, pues todo magnífico, porque la gente tiene que escuchar eso para entender la seriedad del asunto. Porque en la Torah ya pone que es prohibido de leer en las estrellas y en las nubes del cielo. Que tú ves ahí una nube y te parece algo y haces una nevuá, haces una profecía. Bueno, eso es caca de la vaca. Eso no es. ¿Entiendes? Bueno, eso no. Biodino, ¿Qué? me va usted a disculpar, me va usted a perdonar, pero es que tengo a mi mujer, a mis nietos y a algunos de mis hijos en la calle, esperando que yo termine. Vale. Así que, Bueno, pues nada.